en sus pantallas, allí ven las imágenes de lo que significa la construcción de este nuevo centro de detención migratorio Alligator Alcatraz, ubicado en plena zona de los Everglades, en Florida. Ya está operativo y acoge a migrantes irregulares y con antecedentes penales. Este proyecto ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos por las condiciones extremas del entorno, según algunas organizaciones, por el lenguaje también utilizado por funcionarios y la posibilidad de que se trate de una nueva fase de disuasión migratoria. Hoy hablamos con Laura Cristina Dipp. Ella es directora para Venezuela de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos WOLA. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, Laura. Buenos días. Antes de entrar en detalles políticos, nos gustaría entender desde la perspectiva de la organización WOLA qué referencias tienen de cómo funciona este centro y lo que significa desde una perspectiva humanitaria, ¿no? ¿Qué preocupaciones principales han identificado? Además de la ubicación, por supuesto. Sí, digamos, la información que se tiene hasta ahora, como bien lo señalabas antes, es que este es un centro de detención migratoria que fue construido en tan solo 8 días y que es un centro de detención que básicamente está compuesto de unas tiendas de acampar, es decir, no es realmente una infraestructura apropiada para mantener allí a población migrante. Pero sobre todo yo creo que es importante destacar la narrativa deshumanizante que se ha utilizado frente a la creación de este centro de detención en un lugar, pues como lo indica su nombre, pues rodeado de animales, que en principio, o la forma en la que se ha utilizado la narrativa es para decir que estas personas pues no podrían salir, ¿no? Haciendo alusión a la prisión de Alcatraz en San Francisco, utilizada durante los años 30 y 60, justamente rodeada de tiburones en aquel momento para prisioneros o personas privadas de libertad condenadas por delitos muy graves y que era pues una prisión de máxima seguridad. En este caso se está utilizando este mismo paralelo para un centro de detención de población migrante, que además preocupa muchísimo porque la detención de la población migrante debería ser la excepción, no la norma. Es decir, la privación de la libertad es digamos, el último recurso que se debe utilizar, y en este caso también preocupa que los legisladores que han tratado desde el estado de Florida de visitar el centro de detención y corroborar cuáles son las condiciones de detención de la población que presuntamente ya ha sido trasladada ahí, pero que no se ha podido verificar, pues no se les ha permitido el acceso. Mira, el día de ayer se filtró una llamada que hizo una colega periodista, Doricer Alvarado, para un medio local aquí en Estados Unidos, en Miami. Y en esta llamada, aparentemente, digo aparentemente porque no está verificado, es decir, ella hizo esta llamada de unos supuestos reclusos que están allí en Alligator Alcatraz, y ellos denuncian que mantienen las luces las 24 horas del día encendidas, no tienen agua, que muchas veces el alimento llega con gusanos y en estado de descomposición. ¿Qué se puede hacer para garantizar los derechos humanos de estas personas en este centro de detención, Laura? La verdad, esas son alegaciones muy serias y es fundamental que alguien pueda entrar al centro de detención y verificar que esas sean las condiciones y tratar de abogar entonces para que se cumplan no solamente las propias normativas norteamericanas, sino estándares internacionales de protección de derechos humanos. No hay hasta ahora acceso o no se ha permitido el acceso, como bien decía antes, de legisladores que han tratado de visitar el centro de detención y que la ley les autoriza a visitar y hacer además esa labor de seguimiento, ¿no? O de supervisión de qué está haciendo el Ejecutivo como parte del balance de poderes y de los pesos y contrapesos que deben existir en un Estado de Derecho. Es muy importante que legisladores puedan ingresar, pero también que puedan ingresar abogados de esas personas, que las personas puedan tener acceso a visita familiar. E insisto, el problema es mucho más grave que simplemente este centro de detención, porque como bien ha señalado, tanto el gobernador de Santis como otras autoridades, la idea sería pues que este sea el modelo para otros centros de detención de esta naturaleza.
Hay otra preocupación de la que no hemos hablado hasta ahora y es el impacto ambiental y el impacto adicionalmente sobre comunidades nativas de esa zona, comunidades indígenas que han manifestado que ese es su territorio ancestral y que este proyecto, porque esta base fue construida sobre, sobre un proyecto que era pues para hacer un aeropuerto, había sido detenido justamente a finales de los años 60 porque el proyecto no pasó el estudio de impacto ambiental. Y como bien han señalado miembros de la comunidad, el funcionamiento de esta infraestructura en ese lugar podría contaminar esos humedales y corrientes de agua que son utilizadas por las comunidades aledañas. Es decir, las preocupaciones son múltiples. Pero quisiera, digamos, cerrar esta idea destacando que lo más preocupante es el discurso deshumanizante que tiende a ser y históricamente ha sido un antecedente previo a la comisión de graves atrocidades en la historia. Sí, y justamente hablando de esto del lenguaje, una de las críticas más contundentes a esta medida tiene que ver con el lenguaje utilizado para describir el centro, ¿no? Que algunos funcionarios han llamado un disuasivo de lujo o un lugar del que nadie quiera escapar. ¿Qué efecto tiene este tipo de retórica en la protección de los derechos humanos y de migrantes refugiados, Laura? De alguna manera, estos discursos oficiales lo que hacen es autorizar de alguna manera pues a este sentimiento antiinmigrante que se ha venido fomentando dentro de los Estados Unidos, pero además a nivel global. Además, recordemos que esto llega o esta inauguración llega justamente en el momento en el que se acaba de aprobar la ley de presupuesto que aprueba 165 billones de dólares para el Departamento de Seguridad Nacional, que permitiría ampliar muchísimo la capacidad de las autoridades americanas para llevar a cabo deportaciones masivas. Hemos visto deportaciones también a países como El Salvador, en prisiones de máxima prisión, sin que haya evidencia de necesariamente los antecedentes penales de los que presuntamente se alega que estas personas tendrían y por supuesto la terminación de todas las vías para la regularización migratoria. Y conviene entonces hacerse la pregunta de si estos recursos que están siendo destinados en este momento, 165 billones de dólares para el control migratorio, pues realmente cuál es la comparación del beneficio frente a, por ejemplo, la producción socioeconómica y cultural y el aporte de esa población migrante que estaba regularizada en Estados Unidos y cuyas vías de regularización migratoria se han cercenado, como era el caso del TPS, del parol humanitario y demás medidas de protección. También en declaraciones recientes, altos funcionarios de la Casa Blanca han insistido en que esta medida es necesaria para recuperar el control migratorio y mostrar fuerza. ¿Cómo se inscribe esta nueva política en la lógica más amplia del mandato migratorio de Donald Trump? Bueno, justamente una de las cosas que varios jueces incluso han tratado de frenar y de desmontar ha sido la idea de que existe una invasión hacia los Estados Unidos. Justamente desde enero de este año hemos tenido los números más bajos de ingreso de población migrante en situación migratoria irregular a través de la frontera sur de los Estados Unidos y el número más bajo de aprehensiones que es comparable con números desde los años 60. Es decir, realmente el número ha bajado muchísimo, lo que quiere decir que el efecto disuasorio, lamentablemente, y digo lamentablemente porque, digamos, no es una política basada en la dignidad humana, pues sí, efectivamente ha generado esa disuasión, pero es muy importante recordar también que las razones que dan origen a la migración proveniente, y hablo específicamente del caso de Venezuela, que es el área que trabajo, pues no han cesado. Entonces esa migración por ahora que hemos visto que se ha detenido un poco a la espera de qué va a pasar o por temor a ser víctima de una represalia tan dura como la que hemos visto hasta ahora, pero por supuesto que cuando las condiciones del país de origen no han mejorado y por el contrario existe este contexto de gravísima vulnerabilidad y persecución política en los países de origen, pues la migración va a continuar.
Pero cuando la migración continúa en estas condiciones de vulnerabilidad, ello lo que genera es un incentivo para las economías ilícitas, para los grupos armados que se lucran justamente de la población migrante en situación de vulnerabilidad. Y es un poco lo que estamos viendo en la frontera entre Colombia y Venezuela, cuando hay cada vez más reclutamiento forzado y específicamente de niños, niñas y adolescentes, cuando vemos que hay trata y tráfico de migrantes y se fortalecen esas economías ilícitas porque no hay vías para recibir a los migrantes e integrarlos a la sociedad de acogida y Claro. permitirles una vía para la integración socioeconómica. Laura, muchísimas gracias por acompañarnos, por tu trabajo, por tu aporte en defensa de los derechos humanos, de quienes sin duda buscan protección, ¿no? Fuera de nuestras fronteras, en el exterior y en otros países. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Laura. Hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy. Muchísimas gracias también a ustedes por su fidelidad, por estar todos los días en vivo con nosotros en su programa Buenos Días y por supuesto a lo largo de toda nuestra programación en